Gracias, chicos. La verdad, Cris, el equipo es un gusto estar presente acá, a pesar que las circunstancias son dolorosas y complicadas. Son muy, muy complicadas. Pero bueno, estamos aquí con gusto para seguir dando batalla también acá, aprovechando la gran cantidad de audiencia que tenés, que es cada vez mayor. Sí, por suerte. Muchas gracias. Empecemos de lo general a lo particular y me gustaría una reflexión tuya respecto de lo que pasó con Rofrano. Mucho no me sorprende, o sea, me conmovió, pero no me sorprende que estas cosas sucedan. Argentina es así, siempre ha sido así. Hay gente ¿Argentina o Mendoza? No, Mendoza tal vez no estamos tan acostumbrados a esto y siempre pienso que en realidad no sucede más, no porque no haya gente que quiera silenciar, sino porque hay mucha gente que no habla, que no quiere hablar. Tiene miedo, gente no se quiere por ahí comprometer, con razón, muchas veces, pero entiendo, porque llevo un trabajo también a nivel nacional y un poco también a nivel internacional, pero que muchas veces son silenciados, tal vez no tanto aquí en Mendoza, pero en muchas otras partes. No solo matándolos, sino a veces con hostigamiento, persecución, se tienen que ir a vivir a otros lugares. Hablo de denunciantes, defensores de derechos humanos. Hablo de inclusive funcionarios que quieren hacer bien las cosas. Entonces, no me ha sorprendido, me conmovió profundamente. Llevo 2 o 3 días, 2 días ya conmovido por todo esto, pero no me ha sorprendido porque sé lo que son capaces. Este gobierno, el anterior y probablemente los que vengan. Y es en general, algunos gobiernos provinciales son más mafiosos que otros, pero es en general. Ahora hablemos de lo tuyo en particular, porque vos sos un poco Rofrano, si me permitís, sí, no la comparación por la muerte, ¿no? Sí. Pero vos sos un tipo que viene investigando, denunciando casi en soledad, los funcionarios no te dan bola, los organismos de control no te responden, a veces sí, a veces no, te cuesta mucho, sacás con tirabuzón algunas cosas, y los medios casi que no hablan tampoco del tema. Seré muy honesto. Desde Cornejo y el resto de los séquitos son conscientes del trabajo que hace uno y hace la gente que me acompaña. Sí. Por ahí uno tiene que... hay una justificación de por qué a veces es Javier Fernández, porque es una cuestión a veces hasta de protección. Hace 1 año y medio tuvimos un atentado a un compañero y quien les habla y casi perdemos la vida y no se hubieran enterado. Hubiera sido un accidente, un robo. Y a partir de ese momento empezamos a ocultar un poco los nombres de quiénes están detrás. De hecho, ese compañero ya no está trabajando en nuestro equipo. ¿Por temor se fue? Absolutamente sí, porque atentaron contra nosotros. ¿De qué manera atentaron? No sabía. En ese momento, ese fue uno de los últimos 2 atentados que he tenido este último año. En ese caso nosotros descubrimos toda una trama que tiene que ver con las empresas de camiones atmosféricos que uno... Piensa solamente que van y te sacan los efluentes cloacales. Pero hay muchas empresas, o la gran mayoría, que saca efluentes industriales. Tenés efluentes cloacales de casa, domiciliarios, pero el problema son los industriales. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se extraen y se largan a los cursos de agua sin ningún tratamiento. Acá está metida la municipalidad, por ejemplo, de Guaymallén. Todo se pasa en la pelota, por ejemplo, entre el EPAS, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio ahora de Energía y Ambiente, se van pasando la pelota a ver quién. Nadie se hace cargo. Entonces, estuvimos investigando, eso es muy grave, es un problema que es contaminación a perpetuidad, una contaminación muy peligrosa. Y bueno, en ese caso estábamos investigando, íbamos a agarramos un auto particular, sin identificar, nos subimos una cámara y en eso que estamos por ir a identificar el lugar donde extraer muestras de agua para hacer los análisis. En eso alcanzamos a ver uno de los camiones de una empresa sumamente reconocida, que el gobierno es muy consciente. No lo voy a dar a conocer porque estamos todavía investigando y no quiero darle la chance de que... Decímelo después fuera de cámara, sí, por favor. Pero es muy conocida, muy pronto lo van a saber. Entonces, cuando estamos por llegar, vemos, identificamos, pero seguimos de largo porque era flagrancia. Ahí era muy interesante ver eso. Esto fue en Guaymallén. Esto en Guaymallén, en la zona del Sauce, por ahí. Entonces, estábamos llegando, pasamos, le digo, da una vuelta, le estaba conduciendo mi compañero, y da la vuelta, empezamos a grabar. Cuando pegamos la vuelta, intentando disimular, pero él se alcanza a dar cuenta del conductor, que estaba largando los efluentes en un lugar muy cerca del canal Pescara.
En eso me doy cuenta que no se alcanza a ver, pero le digo, continúa, ¿no? Y después volvimos a dar una vuelta, ya cuando vimos ya estaba el tipo cerrando las válvulas y el conductor y subiéndose, a mi entender, al camión, pero con la intención de irse, eso era la idea. Bueno, seguimos de largo, digo, mira, vamos por este lado, un lugar bastante aislado en esa zona de Guaymallén. Paramos porque justo vemos un camión de la municipalidad, muy similar, de transporte de líquido, pero puede ser de agua, por ejemplo, pero lo queríamos seguir. Cuando justo estamos en una esquina, en una cochera, viene el camión a una velocidad tremenda, un camión que lleva 15.000, 20.000 litros de contenido, más el camión. Más la inercia del camión. Nos cruza y nos deja encerrados, o sea, cuando queremos escapar, chocamos contra el conductor del camión y en eso no podíamos escapar. Porque estábamos entre una cochera y una iglesia, estábamos encerrados entre la cochera y encima no había espacio, ¿no? para hacer marcha atrás. Y el camión nos cruzó de vía. Todo. ¿Y qué pasó? La cuestión es que ahí se baja todo y yo honestamente, Dios nos cuidó porque realmente nos podría haber... ¿Pero los increpó? ¿Qué les dijo? No, sí, obviamente estaba re enojado. ¿Quiénes son ustedes? Todo. Nosotros, o sea, estaba muy desesperado mi compañero, que es más chico que yo, y yo le decía, dale, intentá salir a hacer lugar, y mientras yo lo distraía y filmaba, todo está filmado. El auto estaba roto atrás, pero podíamos, hasta que bueno, pudimos hacer un espacio, yo me bajo todo, intento hablar con él, o sea, él decía, ¿quiénes son ustedes? Empezó a hacer llamadas, no, si yo tengo permiso de la municipalidad, en fin, un montonazo de cosas que no son. Yo diciéndole, mira, hermano, te vas a comer una denuncia penal, esto va a ser, te voy a meter en cana, le digo. Tal vez fue un poco arriesgado de mi parte, pero es lo que me salió en ese momento. Después uno reflexionando, la cuestión que pudimos hablar, el tipo no nos dejaba salir. Tuvimos ahí varios minutos encerrados hasta que le fui dando indicaciones mientras distraía al tipo y pudimos escapar, digamos, en ese sentido. Y ahí se fue tu compañero y no mi compañero no trabaja más. Un muchacho con grandes posibilidades. Y eso sucede, hay otras personas, o sea, que quieren, que hablan, que dicen, inclusive... Te digo una cosa, Cris, funcionarios de alta jerarquía en el gobierno que llaman y dicen, Javier, acá hay algo que está sucediendo, te pido que intervenga. Y tal vez esa persona que tiene jurisdicción, la competencia, son buenos funcionarios, que están en todos lados, en el Poder Judicial, sí, pero están acotados. Inclusive a veces en el EPAS, inclusive dentro de AISAN, son muy poquitos, pero están no tienen poder de decisión. Es como que tengas el mejor boxeador del mundo con las manos atadas. Sí, en irrigación, claro. En irrigación, cómo los tratan, y yo sé que los tratan mal. Sí. Y estoy hablando vayamos al tema del agua en particular, porque yo decía recién que el agua está contaminada. Que es una simplificación absoluta del fenómeno. Es un poco más complejo. Me gustaría que vos cuentes un poco de esto. Porque han hecho estudios, yo los vi esos estudios. No, sí, esta es una investigación de la más importante que veo en el país, en ese sentido, porque es muy amplia, miles y miles de páginas, todavía no concluye, por eso no hemos dado el último golpe. ¿Por qué? Porque hay que analizar una cantidad de datos. Lo que ya hay, y sin miedo a ningún tipo de represalia, porque están las evidencias, yo puedo afirmar que el gobierno viola derechos humanos. Ellos son conscientes, por eso hay una violación detrás. Esto es muy grave porque, sin ir más lejos y para no dar muchas vueltas, el gobierno sabe, por ejemplo, que hay muchísimas escuelas en toda la provincia donde donde se le provee agua completamente contaminada. ¿Contaminada con qué? ¿Qué tiene el agua? A veces, dependiendo de la zona, es, por ejemplo, si hay metales pesados, que es una de las cosas más comunes. Ahí, por ejemplo, en la Valle vas a tener muchísima cantidad de arsénico. Ajá. Pero nosotros hemos visto hasta inclusive, por ejemplo, en Guado de Cruz, acá muy cerca, en Guaymallén, tenemos zonas donde hay otro tipo de contaminantes, donde vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Lo saben? Sí, lo saben. Nosotros no hemos descubierto nada, o sea, lo que pasa es que estaba muy escondido, han hecho todo lo posible, el gobierno, para que nosotros no accedamos. Hablo de la gente, de los funcionarios del EPAS, Aguas Mendocinas. O sea, no pueden alegar que no saben esto que está pasando. No, sí saben todo. De hecho, en la última audiencia pública por el aumento del agua, que solo participamos 2 personas, eso también es importante después de remarcarlo, y que ahora el gobierno permitió la suba, en eso se lo dijimos en la cara. Está grabado, está en YouTube. Vamos a lo práctico de la gente. ¿Qué es el arsénico? No, es
es un contaminante que suele estar presente en la naturaleza. El problema que yo he escuchado de LEPAS, de un alto gerente que me dice, bueno, Javier, pero es que está en la tierra, pero el código alimentario es muy claro. 0,3% tiene que ver. Depende porque hay un problema entre normas. Sí. Tenemos una norma, que ese es otro problema, una resolución de LEPAS que regula los contaminantes que tiene que haber en el agua, porque siempre se permite, en algunos no se permite nada, en otros se permite poco, y hay algunos elementos que pueden ser, digamos, beneficiosos, si exceden ciertos límites, se vuelve perjudicial. Por ejemplo, el cloro, que acá en Mendoza es muy común. Tenés a veces un gran exceso de cloro que se transforma después por la misma materia orgánica que siempre suele haber, en fin, se transforma en otro tipo de contaminantes. Y también tenés muchísimos lugares donde no se le pone nada de cloro. Esto, agua mendocina. Estamos en los dos extremos. Claro, y los dos están mal, porque en los dos puede generar riesgo de muerte, y existe. Hay muchas enfermedades, hay mucha gente, en especial en los lugares más aislados del Gran Mendoza, pero que se enferma la gente y no saben que tiene que ver con el agua. Claro, y a veces no es cancerígeno, hay otras enfermedades también. Exacto, porque siempre yo trabajo mucho en el tema de la toxicología, entonces, y en la ecotoxicología. Entonces por ahí pasa que, bueno, pero a ver, mirá esto. Los estudios dicen, mira, la resolución esta de LEPAS tiene 30 años que no se reforma. Cuando tenemos evidencias cada vez más actualizada del impacto de esos químicos que tienen que ser actualizados. Entonces tenés una norma provincial. ¿Pero por qué pensás que no lo hacen? Porque a veces yo me pongo en el lugar de funcionario. ¿Qué me cuesta adecuarme a las normas? A veces puede sonar un poco exagerado, pero yo la gente a veces la veo como que espera demasiado de los funcionarios. Yo suelo remarcar... No es mi pregunta eso. No, pero vos fijate, Cris, espera mucho los funcionarios en el sentido de que cree que a veces es solo incompetencia. Sí, a veces hay incompetencia. Yo creo que en general no les importa nada. Son personas que buscan el poder. Esto hablo en general. Sí. Y se lo he dicho en la cara a los funcionarios. O sea, acá hay personas que van y tienen hambre de poder y hambre de negocio. Entonces están ahí, bueno, así que hay que cumplir. Bueno, 4 horas acá trabajando. Bueno, ¿cuál va a ser mi sueldo? Está bueno. Pero yo voy haciendo negocios. O sea, ese es el tema en general. Y yo no he podido, perdón por la autorreferencia, pero es que en toda esta lucha, principalmente en los últimos 2 años, se da que es clarito, porque si vos le decís, le hablas primero, uno va primero no al golpe, sino, che, mirá, lo que están haciendo está mal. O sea, pasa esto. Bueno, Fernández, sí, bueno. Sí, bueno, cuando vos no actuás, y cuando sabés que es algo grave, como la violación de derechos humanos, me refiero a la vida, a la salud, pero en general estamos hablando que hay casi 2, y te voy a decir ahora el dato, esto no lo habíamos dicho, pero hablamos entre 1.600.000 mendocinos. Y yo puedo decir casi todos los mendocinos, porque el órgano de control, EPA, órgano corrupto que tiene Mendoza, que hay que desplazar toda la cúpula, lo sabe, y uno puede decir, bueno, está ahí y sobre 2 millones de mendocinos. Entonces yo podría decir que 2 millones de mendocinos que sufren... Están en riesgo potencial de enfermarse, de morirse, porque hay contaminantes que es verdad, y volvemos al tema de recién, que no te van a dar cáncer, pero promueven una diabetes o ayudan a una diabetes. Eso está probado científicamente, imagino. No, pero hay evidencia... A veces uno mira un poco afuera y uno dice, pero seguimos hablando acá, discutiendo sobre el arsénico, acá lo quieren ampliar, cuando en otros países hace 30 años que ya está resuelto, ahora hay otro tipo de químicos. Claro. ¿No? Entonces, más actualizados. Nosotros estamos años luz. El gobierno lo sabe. No quiere reformar nada. Yo creo que a veces hay un grado de incompetencia, pero hay un completo desinterés. Los tipos van y se sientan a cumplir un horario y listo. Es probable, pero más allá de eso, vos decís, cuando se termine todo este estudio vamos a dar el golpe de gracia, que es una denuncia en la Convención Interamericana. Son muchas denuncias. Acá nosotros estamos en ¿Pero contacto. dónde las van a presentar? No, en el fuero aquí penal, local, ordinario. O sea, de hecho acá ya hay varias denuncias. Ni bola te van a dar acá. No, bueno, pero es que es necesario por una cuestión de competencia. Para poder después pasar a otra competencia. Claro, nosotros conozco, tengo el gusto de tener un gran amigo detrás, que es un fiscal federal muy importante en el país y siempre me dice, Javier, fíjate si ya cumple con los requisitos para el fuero federal. ¿Por qué? Y yo por ahí le discuto, no, la contaminación llegó hasta acá, todavía no pasa a la otra provincia, en fin, una cuestión es más técnica, pero ¿por qué?
Porque es fácil corromper al Poder Judicial local de todas las provincias. Entonces siempre hay que hacer lo posible para llegar al fuero federal. Nosotros hemos iniciado ya casi 20 denuncias penales en el último año. ¿Y cómo les fue? Y están ahí, se van moviendo poco, una que tiene que ver, por ejemplo, con el agua, que está denunciado el señor Tadeo García Salazar, que con su cara de simpático y de yo no fui, tendría que dar explicaciones. En esa fue muy curioso, porque la presentamos a la denuncia, él no ha querido dar información sobre el agua contaminada en Godoy Cruz. Imagino que es cuando él era intendente. Claro, cuando él era intendente. Y entonces, ¿qué sucede? El intendente diga, y eso fue un problema que no es solamente el intendente, hay muchos intendentes que no han querido responder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otros? Decime otros intendentes. No recuerdo, porque como van cambiando, sé que algunos hicimos una presentación en general. Por ejemplo, el señor Rigui, ¿no? Ex intendente de Lavalle, es sinvergüenza que hace 20 años sabe que el agua de Lavalle está en gran parte contaminada. De las peores, me parece. Claro, es que ya empezamos a aproximarnos a delito de lesa humanidad. Que eso nosotros vamos a ir a ese punto, a intentar que la justicia empiece a comprender que esto ya es delito o llevarlo a ese lado. Entonces tenemos violación de derechos humanos. ¿Para que sea imprescriptible? ¿Para qué? No, sí, también para que haya presión sobre el Poder Judicial local. Y bueno, y si acá no hay chances, vamos a ir a la instancia superior. A la par de esto, sí, va a haber presentaciones. De hecho, ahora con lo que ha sucedido con Osvaldo Gofrano, la idea es ya el lunes solicitar una medida ante la Comisión Interamericana para que pongan presión sobre la justicia local y estén mirando cómo se lleva adelante la investigación. Porque evidentemente esto me ha sorprendido, con todo el respeto a la fiscal, que empiecen a sugerir, y a la señora ministra de Seguridad, que empiecen a decir, y todo parece indicar que, cuando hay muchísimas denuncias que nosotros tenemos nombre, apellidos, documentos oficiales y no avanzan. En horas salieron. Y con respecto a la denuncia esta de Tadeo García Salazar, por ejemplo, ahí nomás fue archivada. No, porque no se ha demostrado que esto... Ok, voy a invocar a organismos internacionales. Bueno, invocamos todo, qué sé yo. Inmediatamente pasó del desarchivo a la instrucción otra vez. Esto el señor Tomás Guevara, fiscal, que es uno de los que lleva adelante, hay que moverse. Y nosotros estamos esperando algunas cosas, porque si no, bueno, vamos a empezar con recusaciones, con juicios políticos, o se mueven o se mueven. Me parece muy bien. Escúchame, última pregunta. ¿Crees que está en riesgo tu vida con todo esto que estás haciendo? Sí, potencialmente yo salgo hasta la plaza armado, o sea, esa es una realidad. Yo salgo armado. Espero que no estés acá armado, porque me da miedo. No, quédate tranquilo. Pero yo ya hay un segundo atentado que sufrí hace unos meses atrás, entonces, y yo no vivo en un barrio privado ni nada por el estilo, o sea, es una persona que es muy fácil, el gobierno tiene todos los datos de uno, y los golpes han sido cada vez más... o sea, nosotros peleamos directamente con el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Tienen el poder para hacerte mucho daño. Hoy es posible de un sicariato, es muy posible en cualquier parte del país, es muy fácil de acceder a eso. A mí me han censurado por todos lados y eso hace que al no visibilizar la tarea de aquellos que por ahí llevamos adelante, como pasó con el señor Osvaldo, sucede que empezás a quedar un poco más aislado. La prensa no te presta atención, el Poder Judicial, hace un tiempo atrás, hablando con uno de los fiscales más importantes de la provincia, le digo, estoy necesitando protección. Mira, Javier, lo que te podemos ofrecer, y son rondines alrededor, y la verdad que no me sirve, honestamente. Entonces, lo que quiero decir es, sí, en mi caso sí, pero a la vez quiero dar un mensaje de esperanza en el sentido de que necesitamos seguir denunciando. Lo que pasó con Osvaldo se tiene que investigar, hay que pedir justicia. El martes hay una marcha, necesitamos estar ahí. El mendocino se tiene que comprometer con su comunidad y solicitar a veces medidas de protección. Hay leyes provinciales, nacionales que regulan todas estas cuestiones. Mientras más seamos, es como lo hemos hablado muchas veces con vos, Cris, mientras más somos peleando, es más difícil acabar con eso. Entonces hay hombres, mujeres detrás que están silenciados. La gente lo tiene que apoyar. El gobierno no los apoya, lo empieza a silenciar. Y bueno, si molesta mucho, yo sé que el gobierno puede llegar a hacer algo más. Sí, tienen el poder para hacerlo. Ojalá que no. Gracias por venir, Javier. Gracias a ustedes. Seguimos.